13 de julio de 2023, jueves, jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Nos reunimos nuevamente en esta aula virtual con el fin de analizar un episodio más de los dantescos hechos en que el comunismo armado y desarmado ha llevado a nuestro país durante las últimas 7 décadas en busca de obtener por la fuerza el poder destruir la institucionalidad y meter el país en una dictadura narcocomunista similar a la de Cuba, Nicaragua o iniciando como la de Venezuela. Los hechos que vamos a referir hoy son relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra la base de comunicaciones del ejército colombiano perteneciente al Batallón San Mateo en el Cerro Montezuma de Puerto Rico, Risaralda, en los límites con Chocó. Estos hechos sucedieron el 2 de septiembre del año 2000, cuando aproximadamente 300 narcoterroristas de las cuadrillas 947 y Rodríguez de las FARC decidieron asaltar de manera simultánea y sostenida la base militar del alejado municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y del alejado puesto militar de comunicaciones en los límites con el Chocó. Allí operan las antenas repetidoras de varias empresas de telecomunicaciones privadas y fundamentalmente la antena de comunicaciones de Inravisión de la época, mediante la cual se transmitía la señal para todo el occidente del país. Es el sitio más alto del sector occidental, de la cordillera occidental, y por ende era un punto estratégico de la mayor importancia. Los resultados de esta acción son de los más letales que ha tenido a lo largo de la historia la guerra contra el terrorismo comunista. Salieron afectadas en esa acción criminal la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Colombiano. Infortunadamente, la tripulación completa de un avión fantasma pereció durante el ejercicio de apoyo a las fuerzas militares, a terrestres, al ejército específicamente, y en tierra perdimos al comandante del batallón San Mateo, quedó herido el comandante de la brigada, fueron asesinados un suboficial y varios soldados. En total, 15 hombres perdieron la vida en nuestras fuerzas militares y también quedaron varios heridos, más el recuerdo infausto, por un lado exitoso para los bandidos y por otro lado letal para la historia de nuestra institución, para la moral de las tropas y para el mismo desempeño posterior de las unidades de combate frente a estos delincuentes. Adelante, mi coronel. Mi coronel. Hoy jueves 13 de julio del 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Risaralda, Antioquia y Chocó, convertidos en puntal geopolítico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y el campesinado colombiano, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los antecedentes de seguridad que confluyeron en el ataque terrorista de las FARC contra la repetidora de comunicaciones Montezuma del Batallón San Mateo en el área rural del municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda, con el asesinato de 15 miembros de nuestras Fuerzas Armadas y la pérdida de un avión en septiembre del año 2000?
Coronel, en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Pueblo Rico, Risaralda? Mi coronel, habíamos hablado muy poco del departamento de Risaralda aquí en nuestra memoria histórica a lo largo de los ya casi 400 episodios de hechos sucedidos, pero hoy ya lo vamos a tocar más en específico porque este hecho golpeó profundamente la estructura humana del departamento de Risaralda y afectó muchísimo a nuestras fuerzas militares, y en el ADN de muchos risaraldenses ese es un evento que está presente. Miremos la configuración geográfica del departamento de Risaralda. Totalmente quebrado. Como vemos aquí en la ayuda, en la margen inferior de la ayuda, a la parte izquierda, tiene prácticamente todos los pisos térmicos. Es un departamento que tiene territorio en dos cordilleras, lo cual no es muy usual en nuestra geografía. Son pocos los departamentos que tienen territorio en dos cordilleras y forman valles en medio de las dos cordilleras porque o los atraviesa el río Cauca o el río Magdalena, pero el departamento de Risaralda no tiene valles, tiene cañones. Es un departamento muy encañonado, muy quebrado, y con los distintos pisos térmicos, pues permite distintas producciones agrícolas. Es un departamento que tiene una multiplicidad de poblaciones, varias etnias indígenas, sobre todo al occidente y noroccidente. Al oriente tiene el famoso Nevado del Tolima, limita con él. Tiene el Nevado del Quindío y tiene el nacimiento del río Tun. Por eso la ciudad de Pereira se llama la Perla de Otún. Así la llaman porque por ahí cruza el río Tun, que nace en la cordillera central y vierte sus aguas hacia el occidente, descendiendo al río Cauca. Esa connotación, esa forma de L que tiene el departamento y esa división un poco geográfica que le hicieron, separándolo de Caldas y permitiendo, por ejemplo, que Caldas también tenga territorio en las dos cordilleras, con un sector aquí al occidente, un espacio más o menos pequeño, donde está entre otros municipios conocidos el de Anserma y el de Risaralda Caldas, que es muy diferente al departamento, pues hace que todo eso tenga una connotación interesante, geográfica y humana. El municipio de Pueblo Rico, ya hablando específicamente, está ubicado al occidente del departamento y, como se nota aquí, es uno de los más grandes de los municipios de ese departamento. Y al mirar en el mapa el departamento de Risaralda, lo vemos que está ubicado en el centro occidente del país, con una ubicación espectacular que permite unir al Valle del Cauca con Antioquia y Caldas, que limita con el departamento del Quindío por el sur, la parte sur, o sea, aquí en esta parte este es el Quindío, y que por el oriente todo el departamento de Caldas y por el norte con el departamento de Antioquia. Es por eso un departamento que tiene mucho ADN de la pujanza paisa que caracterizó al departamento de Antioquia, al actual departamento de Antioquia, al viejo Caldas, que lo integran precisamente Risaralda, Quindío y Caldas, y al norte del valle y el occidente del Tolima, donde están las cordilleras. Es mucho más cercano al occidente, que me faltó decir, con el departamento del Chocó. Inclusive la parte alta de la montaña desciende y ya se convierte en selva tropical del Pacífico. Y ahora, el departamento está dividido únicamente en 3 subregiones. La subregión Pacífico, que la componen solo 2 municipios, uno de ellos es Pueblo Rico. No es que llegue al Océano Pacífico, sino por su ubicación más cercana al océano, la denominaron así.
La occidental, que es la mayoría del departamento, es toda la zona poblada y desarrollada, donde está inclusive Superla, que es la capital de Pereira, y la oriental, que es mucho más pegada a la cordillera y en dirección hacia el Tolima. Ahora miremos los municipios. Entonces, el municipio de Mistrató, que es el otro municipio grande que está al norte, en la región Pacífico de Risaralda, prácticamente cuando a uno se lo nombran le parecería que es del Chocó, por el nombre, pero no es de Risaralda. Y están otros municipios conocidos: Quinchía, Guática, Belén de Umbría, Apía, Santuario, Marsella, La Celia, Barbosa y Pereira, que están ahí pegados son muy cercanos, realmente son muy cercanos, aunque las carreteras son quebradas, y es una zona de mayoría cafetera y otros productos. Pero volviendo al tema de donde está el municipio de Pueblo Rico, aquí vemos que la base militar que cuida las repetidoras de comunicaciones está en la parte más alta del cerro. Hacia allá suben permanentemente por una trocha que no está muy bien mantenida ni pavimentada, ni mucho menos, muchos ciclistas y deportistas de alta exigencia, porque es una trepada brava. El clima es frío, generalmente mantiene nublado, como vemos aquí al fondo, y detrás de la base, ya en la parte alta del cerro, encontramos que tiene vegetación de páramo. Es muy frío y es una zona realmente hermosísima, bellísima. Es de lo que los colombianos no sabemos que tenemos en nuestros recursos y que le hemos permitido que los delincuentes los gobiernen. Y como vemos aquí en la foto, nos indica hay frailejón. Bueno, ahora estas fotos nos indican con mayor precisión cómo es la configuración del terreno. Aquí al sur, o viene de sur a norte, la cordillera occidental, y vemos que es completamente alta, muy plegada, y en la medida que desciende hacia el oriente tiene una cantidad de pliegues y de caminos y de puntos de cruce forzados, y los terroristas de las FARC se han movido históricamente por ahí con el ELN y el ERG, que lo vimos. Notamos que la zona es permanentemente nublada, que esta foto es tomada en un momento en que destapó el cielo, que para llegar a la base militar, como se ve aquí, los soldados tienen que transitar por una trocha pedregosa, muy curva, riesgosa para una emboscada en cualquier momento, que la base militar tenía unas trincheras con sacos de arena, pues protección muy elemental para un ataque con cilindros, y que en la parte, o que la misma base por dentro no es plana, sino que es un terreno muy irregular, y que de acuerdo con el terreno los soldados fueron construyendo su estructura de defensa frente a cualquier eventual ataque contra la infraestructura. Entonces, por su ubicación geográfica, por sus características y por la función estratégica que cumple para el país de garantizar las comunicaciones en varios sectores de la seguridad nacional, esto es una base que tiene un valor fundamental, pero que el mismo Estado colombiano no la ha dotado con la suficiente cantidad de recursos aptos para la defensa de los soldados que la cuidan y desde luego para proteger toda esa infraestructura de comunicaciones colombianas. Adelante, mi colega. ¿Quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista de la FARC contra repetidoras de comunicaciones Montezuma del Batallón San Mateo en el área rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, con la muerte de 15 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional y la pérdida de un avión fantasma en septiembre del 2000? El responsable político, o sea, quien es el que cede ante toda esta oleada de ataques, se llama Andrés Pastrana Arango. Este señor, soñando con su premio Nobel de Paz y con sus ambiciones muy personales, muy individualistas, se le olvidó que tenía que gobernar a los colombianos y defender a los colombianos y garantizarle al país la seguridad en todos los sentidos. Él andaba obnubilado, viajando por el planeta, promoviéndose como un atleta de la paz, mientras los bandidos hacían todo lo contrario y estaban hablando de paz en el Caguán. Por eso no nos extraña que ahora el ELN esté hablando de paz, inclusive haya firmado un cese al fuego y al mismo tiempo tenga una comunidad completamente asediada en el Chocó,
secuestre señoras en las carreteras, le coloque petardos y haga atentados terroristas en las minas, asesine policías, siga secuestrando, porque esa es la mentalidad de los bandidos. Ellos son bandidos y no tienen ningún compromiso ni ningún honor y siempre actúan de esa manera buscando sacar ventajas. El otro responsable es el comisionado de paz, el señor Camilo Gómez, que ya había reemplazado a otro inepto comisionado de paz de nombre Víctor G. Ricardo, que no tuvieron la más mínima claridad ni el más mínimo asomo de carácter frente a los bandidos en el Caguán. Al contrario, les cedieron en todo lo que querían y una extensión por complicidad, por inacción, se le podría extender, se le podría agregar a los medios de comunicación que fueron débiles, que no tuvieron la claridad para informar al país y que no sabían ni lo que estaban informando, no entendían la estrategia de las FARC, solamente se limitaban a decir que eran hechos que no debían ocurrir, que había que firmar rápido la paz y los bandidos destruyendo el país. Y desde luego el Congreso de la República repleto de corrupción al punto que un politólogo en una de sus columnas habituales en el tiempo escribió que el Congreso de la República de esa época era una asociación para delinquir. Y nos parece que en esa época y en las otras también. Bueno, entonces los responsables políticos tienen nombre propio y la historia tendrá que juzgarlos a ellos porque fueron los que facilitaron todo ese entorno de descrédito y humillación del país. Por eso, por la misma época, la revista Time se atrevió a decir que Colombia estaba próxima a ser balcanizada. Y ya los responsables directos, porque hay un poco de testimonios de periodistas y de personas que han escrito sobre lo que ocurrió, demuestran y corroboran que ese ataque fue dirigido desde el Caguán por este par de antisociales, por Iván Ríos y por Iván Márquez. Y una periodista de Pereira, un poco medio comunistoide, medio ilusa, le hizo una entrevista a este par de antisociales, al tal Gaddafi y al tal Morro. Y ellos cuentan que sí, que esas 2 días desde el Caguán los dirigieron especialmente Iván Márquez y que ellos fueron los que ejecutaron en el terreno. Ahora, ya en el terreno, pues eran más o menos 300 bandidos que hasta se dieron el lujo de reemplazarse por oleadas para atacar la base y los dirigían este par de criminales que están en la foto. Martín Cruz, alias Rubín Morro, delincuente que duró en las FARC mucho tiempo y que ahora nunca pagó un día de cárcel por la cantidad de crímenes que cometió y ahora se volvió poeta e inclusive en Medellín le han facilitado varias veces la presentación de sus pasquines con un elogio permanente al terrorismo comunista y se volvió un defensor a ultranza de la paz igual que Pastor Alape. Y entonces cuando le cuestionan todo su pasado terrorista, dice que son enemigos de la paz y de la convivencia y que hay que sacar del corazón todos esos odios. Es un cínico, de miedo parece que fue el hermano de Ernesto Samper. Y el otro terrorista es el tal Gaddafi, que como usaba boina de estrella, no era simplemente porque quisiera disfrazarse de militar, sino porque hacía parte de los comandos selectos que entrenó Jair Klein y que luego hicieron cursos de fuerzas especiales en la FARC y que se convirtieron hasta en instructores de los llamados pisasuaves. Un terrorista también con un prontuario larguísimo. Los dos fueron formados obviamente en el Meta y enviados a esa zona a delinquir. Y otra persona a quien le responsabilizaron de ese asalto fue la tal Karina, que sembró una oleada de terror, una estela de criminalidad ya, pero esa andaba en otra actividad, andaba haciendo crímenes de la misma dimensión en esos días por el sector del oriente antioqueño, o si no, también hubiera hecho parte de este asalto. Entonces, estos dos dirigían especialmente una compañía en la que había varios bandidos de esos pisasuaves que se llamaba Laureliano Rodríguez. Y fueron los que organizaron el asalto con cilindros de gas cargados con explosivos y demás medios, los que remataron a los soldados heridos, los que asesinaron a 3 indígenas. Y hoy son atletas de la paz, andan protegidos con escolta por el Estado para que no les pase nada y jamás pagan un solo día de cárcel. Y coronel,
¿Cuáles son los antecedentes del ataque terrorista de las FARC contra la base militar y la repetidora de comunicaciones Montezuma en el área rural del municipio de Pueblo Rico? Sin lugar a dudas, como esto ocurre en septiembre del 2000, es decir, cuando ya las famosas conversaciones de Pastrana con los bandidos llevaban 2 años, el primer punto que hay que señalar y resaltar es que Andrés Pastrana se arrodilló ante los bandidos. Y se arrodilló tanto que por los mismos días estuvo en el Caguán visitando a Tilofio, suplicándole que no lo fuera a hacer quedar mal. Y dicen las malas lenguas que llevándole parte del pago de un rescate de la hija del gordito Villegas, pero que Tilofio le dijo, no, deje aquí la primera parte, que ese es como un anticipo, y vaya, traiga el resto. Bueno, lo hemos puntualizado aquí porque es muy importante. Mientras se desarrollaban los comités temáticos en los cuales el bandido Iván Ríos era uno de los visibles, el otro era Simón Trinidad, la otra era Mariana Pérez, que se pavoneaban por los medios de comunicación o ante los medios. En la parte occidental de San Vicente del Caguán estaban reunidos tiro fijo con los principales cabecillas en lo que ellos llaman un pleno ampliado, que es una mini conferencia guerrillera donde participan terroristas de todo el país, refinando los ataques terroristas. Y en medio de esa reunión decidieron una oleada de las tantas que hicieron, y esa incluyó el asalto a la base de Cerro Montezuma. Y entonces ese pleno ampliado se concluyó era que había que apretar. Inclusive si ustedes leen las entrevistas a Rubín Borro y al tal Gaddafi, que les hace la periodista Amelia, ellos dicen que la orden que siempre recibían era aprieten, porque es la forma de que Pastrana nos siga entregando el país. En el mes de marzo del mismo año, el corregimiento de Santa Cecilia, es muy conocido porque es un punto de paso entre Chocó y Risaralda, fue blanco de un demencial ataque terrorista en el que asesinaron a varios policías, secuestraron a 2, destruyeron las instalaciones, robaron lo que había en el comercio y perpetraron una serie de actos vandálicos que eran sumados a los que ya venían haciendo con el reclutamiento de indígenas, otras acciones criminales. Entonces, allí participó el ERG y participó el ELN. Fue una acción conjunta para demostrarle al Estado que tenían controlado todo el occidente del país. Y desde luego era la premonición de que el siguiente punto era la base militar, que no se han atrevido por la altura de la base y por las dificultades que había. Pero si miramos los antecedentes, después de que hacen ese asalto a esa base, como que les queda ya la experiencia, el esquema de maniobra para posteriormente, 6 meses después, asaltar la base de Cerro Tokio en el sur del país con otros bandidos, que también ya vimos ese caso, que tiene más o menos el mismo esquema y la misma línea de acción y las mismas razones de ser. También por esa época habían realizado un hecho que aquí lo analizamos, que fue en Arboleda, Caldas. Eso es un corregimiento de Pensilvania. Asaltaron por sorpresa allá, y allá sí se dice que estuvo Karina y que hasta jugaron fútbol con la cabeza de los policías y de las personas que asesinaron. Igual, en ese momento era famosa la estela de horror que sembraba Karina por todo el noroccidente del país. El ERG, del cual hablamos la semana pasada aquí, estaba en su esplendor y asediaba desde el suroriente de Antioquia hasta el noroccidente del departamento de Antioquia y el oriente de Chocó y Risaralda. Asediaba a todos los finqueros, campesinos, y también cometía actos criminales contra la población civil. Y también se hizo célebre desde esa época la presencia de otro bandido, del cual ya analizamos su comentario aquí, que era el abortista de las FARC, que delinquía en contubernio con las 3 cuadrillas, el ERG, las FARC y el ELN, cometiéndole abortos a las guerrilleras que quedaban embarazadas y a las campesinas que los bandidos violaban y luego les ordenaban perder sus fetos. También hacía un año, menos de un año, habían cometido el peor ataque terrorista en Antioquia, que fue el
la toma, como ellos llaman, la incursión terrorista contra el municipio de Nariño, donde sí fue descarado, como degollaron a un montón de personas civiles que señalaban de ser paramilitares, jugaron fútbol con las cabezas de ellos y destruyeron completamente la parte de las instalaciones municipales. En eso participaron todos esos angelitos que ahora son poetas, gestores de paz y protegidos por el Estado. Y también fue conocido el drama del Cabo Pérez, que fue secuestrado en esa región y luego trasladado al oriente de Antioquia, cuyo hijo padecía de cáncer, y por más de que se le insistió al país, tiro fijo no se dio y el niño murió sin ver al papá, el papá sin ver al niño también. Y cuando el papá escapó, fue fusilado con otro agente de policía en Antioquia. Y fueron varias las masacres que cometieron estos bandidos de las FARC, además de las que ya hemos mencionado hoy, y mucho el reclutamiento de indígenas menores de edad, sobre todo de niñas, a quienes violaban y luego las obligaban a abortar. Entonces estamos hablando de unos antecedentes crueles que cuando leemos algún artículo, nos llega algún video, algún informe de lo que pasa en el África, con todos esos problemas que hay de etnias y de guerras civiles y guerras intertribales, parece que uno se asombrara de la capacidad del ser humano para cometer actos de barbarie en el continente olvidado, como llaman al África, pero aquí no nos quedamos atrás. Esto ha sido aterrador lo que hicieron los comunistas armados y desarmados, y la JEP mira para otro lado. El señor Berrux, con su informe sesgado, no cuenta esto y todo pasa al olvido porque fueron hechos colaterales y la culpa la tuvo un tubo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó a su país el diario La Nación de la Argentina? Los dantescos hechos relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra la repetidora de comunicaciones Montezuma del batallón San Mateo en el área rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, con la muerte de 15 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional y la pérdida de un avión fantasma en septiembre de 2000? Pues básicamente informó el periódico en términos muy generales lo que había ocurrido, ¿no? La base estaba más o menos a 350 kilómetros de Bogotá, que supuestamente hubo 60 guerrilleros abatidos. Eso dijo el ministro Luis Fernando Ramírez, otro de los responsables de esa tragedia, porque es que es increíble el irrespeto de los políticos con las fuerzas militares. El señor Ramírez era un contador y dicen las malas lenguas que le hacía las tareas de matemáticas en el colegio Andrés Pastrana y que por ese motivo lo puso de ministro de Defensa, porque era un hombre de confianza de él. Imagínense ustedes un contador que jamás ha cogido un revólver en sus manos, ni que tiene la menor idea de defensa nacional, dirigiendo las fuerzas militares y de policía en el momento más crítico de la oleada terrorista de las FARC, cuando estaban refinando su plan estratégico para anillar a Bogotá y tomarse el poder. Él también tiene una responsabilidad grande, porque si ahora cuestionamos a este actual ministro por inepto, por incapaz y por ser corrupto en el sentido de ejercer un cargo para el cual no está formado ni preparado, pues en ese tiempo también este señor cometió el mismo error y tuvo hasta la cachaza de pensar en lanzarse candidato presidencial. Afortunadamente los amigos le dijeron que no tenía el perfil para eso, pero ese es otro de los responsables. Y dijo ese día que ha habido 60 muertos de las FARC y que era que se los han llevado, nadie dio prueba de eso. Y por eso hablan de 75 muertos. Lo cierto es que sí murieron fue 12 bandidos y no 60. Entonces los muertos fueron 27, los 15 militares, incluidos los del accidente del avión, y los 12 bandidos que quedaron ahí abatidos. Bueno, también cuenta relaciona lo del avión perdido, lo de la tripulación, relata la muerte del coronel, el teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, que era el comandante del batallón. Dice más o menos las características del sitio y qué era lo que tenía allí, las antenas de televisión, de telecom, con empresas de telefonía celular, y relata que como novedad extraña
el señor Pastrana andaba de paseo por Brasilia en alguna de las tantas reuniones que le interesaba participar para decir que él estaba haciendo la paz en Colombia. O sea que si Petro sale a hacer payasadas en cada viaje al exterior a hablar de paz, pues es que Pastrana hizo lo mismo, Belisario hizo lo mismo. Claro, Belisario no viajó tanto, pero también hizo lo mismo. Santos hizo lo mismo. Entonces es un evento que solamente lo resaltamos aquí es para decir que es la dirigencia la responsable de todo esto. Si todo ese dinero que gastaran en viajes lo dedicaran a fortalecer la seguridad de las bases militares como esta, seguramente no ocurrirían esos hechos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informó el diario El Tiempo de Bogotá la muerte de la tripulación y la pérdida del avión fantasma que apoyaba a las unidades de superficie a repeler el ataque terrorista de la FARC contra la base militar de Montezuma en septiembre del 2000? Pues el periódico El Tiempo relata que en la madrugada, después de todo el día y toda la noche de combates, porque eso fue impresionante, el avión se accidentó contra el cerro porque la zona es muy nublada y parece que no se calcularon bien las alturas. Ahora mi colega González nos explicará mejor eso que pudo haber pasado. Y desafortunadamente la nave se estrelló contra el cerro. Obviamente los bandidos dicen que fueron ellos los que la derribaron, inclusive en el testimonio que le dio el tal Gaddafi a la periodista Amelia, termina diciendo que fue el mismo ejército el que le disparó al avión. O sea, una desinformación total. Lo cierto es que el avión se estrelló contra el cerro, que se perdió y allí murieron el capitán Tirso Núñez Barón, el subteniente Marco Aurelio Sardi Galvis, el capitán Tomás Eugenio de Caro Santos, el técnico primero Genaro Higuera Aunta, el técnico tercero Carlos Augusto Sánchez Ortiz, el técnico primero Víctor Hugo Castillo y el técnico segundo Fabio Morales Caguellas. El cerro está en los límites entre Antioquia y Risaralda, como ya lo dijimos, y aquí el tiempo por lo menos dice que la zona estaba cubierta de neblina. Lo que no hay es claridad en la hora, pero fue en la madrugada porque el avión sobrevolaba, iluminaba con bengala la zona mientras se apoyaba el fuego a las unidades que estaban en tierra. Pero mi coronel González nos explicará mejor cómo opera eso. Mi coronel, pregunta para mi coronel González. Mi coronel, por favor, descríbanos las características técnicas, tácticas, operativas y misiones que puede cumplir un avión fantasma. Con mucho gusto, mi coronel. El avión fantasma es una aeronave de apoyo con ametrallamiento de fuego cercano, que se llama las tropas de superficie. ¿En qué consiste? Es una aeronave que fue diseñada para transporte de tropas, denominada como C-47. Es de bastante antigüedad su estructura, pero fueron repotenciados con turbinas, 2 turbinas. Es un avión bimotor que le dio mucha autonomía de vuelo, aproximadamente unas 10 o 12 horas continuas de vuelo, y armado con 4 ametralladoras automáticas de calibre de media pulgada, cada una, para munición de media pulgada. Y puede llevar varias toneladas de munición para efectuar un ametrallamiento bastante extendido. Está bien equipado con tecnología moderna de sistemas de navegación y puede operar en forma nocturna con bastante seguridad. Esta aeronave fue creada porque las fuerzas de superficie necesitaban desde hacía bastantes años un apoyo efectivo, un apoyo aéreo efectivo de juego cercano, juego aéreo cercano, como se le denomina. Pero especialmente por nuestra topografía y condiciones atmosféricas. ¿Por qué razón? Por lo que ya había comentado el señor coronel Villamarín, de que es una topografía muy agreste, cambia repentinamente, hay muchas montañas sucesivas, porque es todas las 3 cordilleras en Colombia, es una secuencia de montañas que inclusive la mayoría de ellos son páramos, y por
por eso, por la topografía se requiere mucha maniobrabilidad y que solo se logra también cuando hay baja velocidad, porque esta es una aeronave de baja velocidad, no es de desplazamiento rápido, pero muy útil para maniobrar en espacios cerrados y difíciles. Pero al mismo tiempo, también por la meteorología, porque todas estas montañas normalmente permanecen cubiertas en sus cumbres de neblina y frecuentes tormentas también, especialmente en este caso la cordillera occidental, que está muy próxima al Océano Pacífico y recibe constantemente mucha humedad y por lo tanto abundante precipitación. Es una región, toda la planicie del Pacífico es una región de alta pluviosidad, inclusive de los máximos niveles de pluviosidad en el mundo. Como también tiene que operar en forma nocturna, entonces todos estos factores se van sumando, el topográfico, el atmosférico, la meteorología, la oscuridad de la noche y a veces incluso mucha ausencia de señales de radionavegación que son necesarias para la orientación de la aeronave. De tal manera que cumplen misiones extremadamente extensas de combate, porque las operaciones normalmente aéreas de combate son rápidas, instantáneas, sorpresivas, pero en este caso, en este caso de la guerra de baja intensidad, como suele llamársele, o de insurgencia, ¿sí? O de combate fluido, pues se requieren operaciones muy extensas, de horas continuas, de ametrallamiento, de iluminación, de comunicación, de coordinación, etcétera, etcétera. De tal manera que estas tripulaciones cumplen misiones extremadamente difíciles. Si usar el adjetivo de extremadamente no es imaginación. La verdad es que durante muchas horas de la noche, en muchas ocasiones que no son conocidas por el país, estas aeronaves están combatiendo. Y en este caso específico, pues la situación era bastante difícil. Era la posición geográfica colombiana quizás más difícil para un combate aéreo cercano. Y se presume que la aeronave colisionó con la montaña tratando precisamente de encontrar condiciones favorables para hacer puntería con sus armas, para hacer impacto con sus armas. Y en ese esfuerzo, con mucha frecuencia, las tripulaciones deseosas de ayudar todo lo que más se pueda, se acercan mucho a las laderas de las montañas altas, a las cumbres, fácilmente pierden la orientación y también pueden perder el equilibrio de la aeronave porque hay muchas ráfagas y turbulencias que también tienen que luchar contra ellas, tratando de hacer la mayor efectividad de combate. Creo que con esta narración les he dado una apreciación de cómo es la condición del combate aéreo cercano en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Perdón, mi coronel, pero entonces para puntualizarle bien a nuestros oyentes, el avión no bombardea, solamente ametralla. Es que hay esa duda, o sí puede bombardear también. No, este aeronave no es un bombardero, es un avión de ametrallamiento solamente, porque en este caso el bombardeo no es muy práctico. El bombardeo es muy efectivo como el que se hizo en la misión contra el bandolero Reyes, que se sabe el blanco con precisión ya de antemano, por procedimientos de inteligencia técnica o humana o como sea, o analítica. En estos casos, estas aeronaves combaten siempre con mucha escasez de información sobre los blancos a batir, porque son sorpresivos, casuales, por todos los factores anteriores, porque la población no es muy colaboradora también, desafortunadamente hay que decirlo, y hay mucha escasez de información y de precisión. Las comunicaciones en estos ambientes, especialmente por la meteorología, porque hay muchas descargas eléctricas en estos cerros elevados, son constantemente, a veces hay más tormenta eléctrica que tormenta de agua o hielo, que ellos también operan inclusive a veces en condiciones de temperaturas bajo cero, tienen que estar muy atentos al congelamiento de la aeronave, que no se vaya a congelar. Entonces no son prácticas para el bombardeo,
pero son muy efectivas y por esa razón la insurgencia les tiene tanto miedo a que aparezca un fantasma en el combate, porque son muy efectivas para el combate de baja intensidad. Muchas Bueno, mi gracias, coronel, mi coronel. quiero también, perdón, mi coronel Alarcón, porque aquí hay otro punto interesante, es que cuando ya el avión pudo hacer todos esos apoyos que garantizó que podían entrar los helicópteros Arpía a apoyar ya las tropas de superficie con otro tipo de fuegos, quisiera preguntarle a mi coronel González que nos ilustre qué es un helicóptero Arpía y qué capacidades tiene de apoyo para las tropas, para que no se especule, porque todas estas preguntas se las hago, es porque en los dos testimonios que la señora Metal Amelia publica es únicamente la versión de los bandidos y entonces desfigura muchas cosas. Entonces, mi coronel González, por favor, ¿qué es un helicóptero Arpía y cuál es su real capacidad? Mi coronel, un helicóptero Arpía es un avión inventado por la Fuerza Aérea Colombiana. Está basado en la Fuerza Aérea se fue dotando de helicópteros Sikorsky, de la fábrica Sikorsky, que fabrica el Black Hawk, que es un avión, perdón, es un helicóptero, una aeronave para operación militar, pero especialmente transporte de tropas y evacuación y recuperación. Entonces, por lo tanto, no viene configurada de origen como una aeronave de combate, también de apoyo aéreo cercano. Pero la Fuerza Aérea comenzó a hacer modificaciones por su cuenta y logró obtener la versión de la Arpía, así lo llamó con nombre del águila Arpía colombiana. Con ametralladoras también, aproximadamente como unas 4 también ametralladoras .50, también tiene lanzacohetes, tiene varias configuraciones y es muy efectiva también para apoyo aéreo cercano y mucho más cercano que el mismo Fantasma, de tal manera que tiene posibilidades de hacer impacto con mucho más efectividad. Pero requiere condiciones también meteorológicas apropiadas de buena visibilidad, es decir, que no haya mucha nubosidad, no haya mucha tormenta, no haya tampoco excesivas ráfagas, turbulencias, para poder combatir. De tal manera que es una aeronave que puede combatir más en condiciones diurnas que nocturnas, mientras que el Fantasma puede hacerlo en las dos condiciones, tanto diurnas como nocturnas. Lógicamente que siendo ambos más efectivos en la condición diurna. Pero el Arpía es una aeronave muy, muy efectiva, hasta tal punto que creo que la misma Policía Nacional y la aviación del Ejército Nacional después, posteriormente, se han ido dotando de helicópteros Arpía, porque es muy poderoso. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Todavía sí quedamos claros para lo que vamos a explicar enseguida. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, ¿podría hacer un resumen general de la cronología de los hechos relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra la repetidora de comunicaciones Montezuma, de acuerdo a la edición del programa del día de hoy? Mi coronel, pues los latinoamericanos estamos acostumbrados a ver muchas películas del Vietnam y en cada película del Vietnam salimos convencidos que los soldados estadounidenses estaban en el infierno. Pues al revisar los testimonios y los hechos de lo que ocurrió ese 2 de septiembre hasta el 3 de septiembre al mediodía, aproximadamente, no nos queda la menor duda que el Ejército Nacional, el Batallón San Mateo, vivió el infierno allá. Más o menos al mediodía del 2 de septiembre de ese año, de 2000, comenzó una oleada de ataques impresionantes con cilindros desde los 4 puntos cardinales que rodeaban la base, cilindros con explosivos. Entonces caía el uno, reventaba y inmediatamente llegaba el otro. Y los bandidos lo tenían tan bien calculado el tiro que fueron destruyendo con esos cilindros la línea de trincheras, la primera línea de trincheras, para dejar sin ninguna capacidad de defensa a los soldados ni de protección. Y luego fueron avanzando oleadas de delincuentes al estilo infantería para irse posicionando del terreno hasta que finalmente lograron doblegar a la gente que estaba en la base. Pero comencemos por decir que el infierno
inicia más o menos al mediodía. El coronel Rodríguez era el comandante del batallón, es una persona muy activa. Además, en Pereira la gente es muy cercana a la institución, al punto que al señor Villegas, cuando era ministro de Defensa, le ocurrió la genial idea de vender los predios del actual batallón para hacer un negocio con su familia, un negocio particular, y la población de Pereira se volcó toda e impidió que el batallón fuera vendido, porque eso es parte del patrimonio de la ciudad y no, ahí no hay nada que hacer. Entonces, a las 2 de la tarde, el coronel estaba en un almuerzo con unas personas prestantes de la ciudad de Pereira. Cuando le avisaron, inmediatamente suspendió el almuerzo, se dirigió a la casa, hasta tuvo un accidente de tránsito por el afán de llegar a la casa para alistarse, y salió en otro vehículo a apoyar a sus soldados. Fue un error de él no evaluar bien la situación, pero era tal la presión que había en ese momento en el país que cuando ocurría un evento de esos, el primero que tenía que salir siempre a dirigir las tropas era el comandante del batallón respectivo. Y aquí el coronel Sánchez Rodríguez Jorge, que era el comandante, se enteró y de inmediato procedió, como decimos, hasta con un accidente de tránsito por el afán de llegar a la unidad. A esa misma hora había una compañía que estaba haciendo una construcción, un mantenimiento de la obra. Se les aparecieron los bandidos de las FARC y los secuestraron y los metieron dentro de los tubos. Ahí los tuvieron escondidos a ellos durante todo el tiempo que pasó el hecho, casi 24 horas secuestrada a esta gente. Y eso estaba sobre la vía. Y de paso asesinaron a 3 indígenas, 3 hermanos indígenas de la etnia en Veracativo. Luego, pues los hechos siguieron, el ataque arreció, pues, el comando de la brigada que queda en Armenia se enteraron de lo que estaba pasando, le ordenaron el alistamiento y el movimiento al batallón Quimbaya, que es un batallón de contraguerrillas muy experimentado para la época, pero es que una cosa es decirle, salga desde allá, tener los helicópteros, moverlos a ciertos sitios, y eso demanda una cantidad de coordinaciones que no se hacen en 2 minutos. Pero se inició todo ese proceso y entre tanto el ataque no cedía, por el contrario, con ametralladoras, con morteros, con tatucos que llaman los bandidos, unos morteros improvisados, y con fuego de fusilería, como dicen ellos, tuvieron a raya a los soldados. Más o menos a las 5 de la tarde ya estaba con el problema que ya sabemos de la neblina, que se sube, que se baja, y ya estaba cayendo la tarde, llegando la noche. El coronel Rodríguez llegó en el vehículo al sitio donde tenían secuestrados a los obreros ahí y donde la guerrilla tenía varias emboscadas. Y entonces él le pareció, dicen los que sobrevivieron, que le pareció que había visto a alguien que conocía de los soldados, de los oficiales que estaban bajo su mando, y se bajó del carro y por el nombre lo llamó, y en ese momento los bandidos lo secuestraron y lo remataron a tiros ahí al darse cuenta que era el coronel. Y asesinaron a los soldados que iban con él en el vehículo. Fue una tragedia eso. Luego, el apoyo el avión fantasma, como lo explicaba mi coronel, comenzó el apoyo toda la tarde y la madrugada. Se sobreentiende que fue y retanqueó, fue y se reabasteció y volvió. Fue un trabajo muy, muy duro el que realizaron esta tripulación con sus armas y su dotación. Y permitieron por lo menos con las bengalas alumbrar a los soldados para que vieran a los bandidos cómo se movían por el terreno. Pero poco a poco la comunicación se complicaba y los bandidos la estaban escuchando porque era comunicación en claro, directa, y sabían exactamente los pedidos de fuego que hacían los soldados, y entonces hasta intentaron meterse a la frecuencia y dar información falsa para desviar la información. Eso no quedó claro, pero puede haber ocurrido. Desafortunadamente la tripulación murió. Al día siguiente el comandante de la brigada se movió en la madrugada hacia allá y llegando al sitio, él era una persona, o es una persona, el general Ardila Silva, muy activa, muy inquieta. Se bajó varias veces del vehículo, ordenó meterse por el monte caminando, pero en una de esas se enfrentaron con los bandidos y le alcanzaron a pegar un tiro en un pie. Entonces, herido el comandante de la brigada, muerto el comandante del batallón. Y posteriormente ocurrió también, o anteriormente había ocurrido lo del
el choque de la nave contra la montaña, que los bandidos dicen que ellos la derribaron. Entonces fue un momento difícil, todo el ejército estaba en vilo, eso se conoció en todas las unidades ahí mismo. La Fuerza Aérea envió los aviones, los helicópteros Arpía. En el testimonio de los bandidos dicen que maldicen a las tripulaciones de los helicópteros Arpía porque dicen que fueron los que más bajas les causaron. Mientras tanto ya pudo desembarcar el batallón de contraguerrillas número 8, pero como el terreno tenía muchos caminos por los 4 puntos cardinales que eran de obligatorio seguimiento, los soldados se demoraron mucho para evitar caer en emboscada y de hecho tuvieron varios combates hasta que al fin llegaron arriba a la base, pero los bandidos se alcanzaron a replegar y liberaron a los campesinos que tenían secuestrados con la advertencia de que si les pasaba algo era por culpa de ellos, porque el ejército iba a actuar con mucha contundencia y a todo lo que viera que se movía le iban a disparar. O sea, estamos hablando de un verdadero infierno. Quien no haya vivido una situación de guerra en Colombia, de lo que se ha significado en la lucha contra el terrorismo, no entiende ni sabe lo que sucedieron esos 2 días, el 2 y 3 de septiembre, en la zona rural de Puerto Rico. Fue un infierno lo que se vivió allá. Hubo heridos, muertos, caos, y lo que nos contaban el lunes pasado los señores de las fuerzas especiales, el martes, ¿no?, que nos cortaban los de las fuerzas especiales. Esto aquí ya es en una dimensión mucho más grande. Estamos hablando de ametralladoras .50, de bombas, de explosiones, de granadas de mortero y de una base militar estratégica que logró ser asaltada por los terroristas y con una gran cantidad de soldados heridos, sangre, tragedia, tristeza, viudas, huérfanos y el país enredado en una situación que no tenía claridad mientras el señor Pastrana viajaba y como gran cosa de su sacrificio personal regresó a Pereira a analizar la situación de orden público con su ministro de Defensa que tampoco sabía ni dónde estaba parado y a anunciar que se tomarían medidas para corregir eso y que los bandidos pagarían por eso, pero seguía reunido con ellos en el Caguán. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario La Nación de Argentina la pérdida de la tripulación y el avión fantasma de la Fuerza Aérea? Pues el general Velasco, que era el comandante de la Fuerza Aérea, le tocó salir ante los medios y explicó que el avión se había estrellado contra un cerro, explicó por qué lo llaman avión fantasma y hizo un resumen como el que dice mi coronel González ahora. Según la versión del general Velasco, los hechos ocurrieron a las 4:50. Hay informaciones de prensa que dicen que ocurrieron a la 1 de la mañana. Pero naturalmente, si el comandante de la fuerza dice que son las 4:50, son las 4:50. No hay discusión por los reportes, las bitácoras que llevan, los controles que se hacen. Resaltó el periódico ahí que mientras tanto las FARC tenían 42.000 kilómetros en el Caguán, que tenían a sus anchas, que estaba desmilitarizado y que estaban hablando de negociaciones y hacían hostilidades. Y si a eso le sumamos el testimonio que da Rubín Morro a la periodista Amelia, de que eso lo estaban dirigiendo esa noche desde el Caguán Iván Márquez e Iván Ríos, pues sí queda patéticamente plasmado que el señor Pastrana es un irresponsable y que todos estos muertos tienen que pesar sobre su conciencia y que se le debería hacer un juicio, no solo político, sino penal, por haber sido tan laxo y tan débil con la guerrilla, y no decir que él tuvo la mejor intención y que Tiro Fijo no le cumplió la palabra y con eso queda libre de toda responsabilidad histórica. Adelante, mi coronel. Mi coronel, pues permítame antes de hacer la pregunta siguiente, decirle que las películas, por ejemplo, como Platoon, Apocalipsis o La Misión del Honor, que han sido tan famosas por parte de los norteamericanos en la guerra de Vietnam, es muy poquito y no es nada comparable no solo al infierno, como usted lo dijo, sino que también es con el purgatorio adicionalmente de todo lo que han tenido que sufrir nuestras tropas. Mi coronel,
En el 2013, la Fuerza Aérea bombardeó la guarida del narcoterrorista Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro, en límites del departamento de Risaralda con el Chocó. ¿Cuál fue la situación real de lo que allí aconteció? Pues mi coronel, la Fuerza Aérea siguió su ofensiva, siguió realizando las operaciones como le corresponde, y al principio del desgobierno del señor Santos, el comandante de las fuerzas militares pues era el general Nava, ¿no? Y él siempre fue un hombre de guerra, de acciones, y con una muy buena información ubicaron el campamento de este bandido, Rubín Morro, ahí en el mismo sector, o sea, entre Santa Cecilia y Montezuma. Pero claro, no es que estuviera ahí quieto, sino que es un sector muy boscoso, ya lo vimos muy difícil, y lo ubicaron por inteligencia. Entonces se ordenó un bombardeo contundente de la Fuerza Aérea, y en el campamento hubo bandidos muertos, hubo material decomisado, computadores, etcétera, y se pensó inicialmente que había caído este bandido Rubín Morro ahí, que según los archivos de inteligencia ya llevaba más de 20 años en la zona. Este delincuente comenzó en la cuadrilla 44 de las FARC, inclusive en mi libro En el infierno, Johnny cuenta cómo fueron los inicios de este bandido, que una de sus primeras acciones fue un asalto terrorista contra el municipio de Vistahermosa Meta, ahí un ataque contra la Policía Nacional. Desde ahí comenzó su largo trasegar delictivo, y aquí ya era un cabecilla experimentado, era uno de los criminales con más prontuario delictivo en las FARC, y ahora lo tenemos de poeta de pasquines y de promotor del romanticismo revolucionario comunista armado. Pero esa noche estaba por fuera, se había ido a otra guarida a planear otro acto criminal, y entonces se salvó de ese bombardeo. Pero inicialmente se creyó, y hasta el periódico El Colombiano lo publicó, como un posible muerto entre los que han caído en ese bombardeo. Mi coronel, ¿cómo resaltaron los medios de comunicación de Pereira el licenciamiento del servicio activo del soldado Leonardo Ardila Ceballos en el año 2019? Este es el soldado, ahí está con la esposa, con los dos hijos, el día que ya es retirado del servicio militar por tiempo cumplido como soldado profesional. Él estuvo allá como soldado regular, y en la sociedad de Pereira lo conocieron mucho, la sociedad le hizo su homenaje, el batallón lo licenció, le entregó el escudo del batallón, y ahí lo vemos orgulloso con su familia, y eso pues nos enorgullece a todos los colombianos ver personas de origen humilde que le han servido al país, que han entregado lo mejor de su juventud, y ese fue el reconocimiento que le hizo la ciudadanía de Pereira y nuestro ejército a uno de los hombres que sobrevivió a esa acción criminal, y que luego se quedó en nuestro ejército luchando por darle paz y tranquilidad a este país, y expuso su vida muchas veces. Seguramente muchas veces tuvo que alejarse de su señora esposa y sus hijos para cumplir con el deber, pero afortunadamente terminó bien la carrera y hoy lleva con orgullo, seguramente ese diploma lo tiene muy bien colocado en su casa, y ese escudo, que es la forma como la institución resalta a nuestros hombres, a nuestros soldados, y como Colombia mínimamente le agradece a quienes han ofrendado lo mejor de su juventud en defensa de la institucionalidad. Así es de que desde aquí también nuestro gran reconocimiento al soldado Leonardo Arcila Ceballos por sus aportes a la paz y la seguridad de Colombia. ¿Por qué el Cerro Tatama, donde se encuentra la repetidora Montezuma, es ahora un sitio de turismo ecológico y de deporte extremo? Porque ahí vemos las dos fotos de los pajaritos. Eso, lo que se reporta en esta foto que hace una periodista que llama Michelle Tatiana Tapasco, es sencillamente extraordinario. Y las fotos lo muestran. Y lo que hemos visto del paisaje es que es supremamente hermoso. Es un sitio especial de la geografía que es único en el mundo, donde se une la cordillera andina con la selva tropical y la salida al Pacífico. O sea, tres
componentes geográficos espectaculares en menos de 200 kilómetros en línea recta sobre un eje longitudinal que es la cordillera, articulando todo ese tipo de geografía y de biodiversidad. Entonces allí uno de los deportes o una de las hobbies que se está volviendo prácticamente un deporte en el mundo es el avistamiento de aves. Dicen los especialistas, como hemos visto en algunos programas de televisión, que eso es para deleitar la vista, y es que la verdad es para deleitarla. Imagínense ustedes que se quede uno mirando ese pajarito que está ahí de la parte de abajo, ver tanta belleza en un ser indefenso y que lo único que hace es darle presencia y vida al medio ambiente, o ver ese pajarito de pecho rojo que está arriba y los musgos, los líquenes, la humedad, el clima que se destapa, que se tapa, las cañadas verdes de esos encañonamientos que forma la montaña, ver los caminos, cómo se forman, escuchar el ruido del agua que cae en las cascadas. Entonces eso tiene que ser algo excepcional. Quienes vivimos en las ciudades y eventualmente vamos a algún sitio campestre o agreste de Colombia, sentimos una tranquilidad espiritual, un descanso, sentimos una renovación cada vez que vemos la naturaleza. ¿Cómo serán los que viven allá? ¿O cómo serán los turistas que vienen a tomar fotos y a observar estas aves? Entonces realmente es algo excepcional que tiene nuestro país y no sabemos valorarlo. Así es, mi coronel. Quizás de pronto el Amazonas es muy famoso por su gigantismo, pero si hay algo que tenga flora y fauna en forma asombrosa, es esta región especialmente del Chocó. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC y demás organizaciones en este episodio con énfasis en la región donde se desarrolló el ataque terrorista contra la repetidora de comunicaciones Montezuma, en el área rural del municipio de Pueblo Rico? Siempre nos pasa con esta parte. Vamos a ver, por este lado. No se pegó y anoche lo ensayé, qué pena. No, mi coronel, sigamos, algo nos pasa con este. Mi coronel, con un minuto de silencio, rindamos homenaje póstumo a los 15 militares fallecidos en cumplimiento de su deber durante el ataque terrorista de las FARC contra la repetidora de comunicaciones Montezuma del batallón San Mateo en el área rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, con la muerte de 15 miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional y la pérdida de un avión fantasma en septiembre de 2000.
paz en su tumba. Sí, señor, paz en su tumba. Cuando muere un héroe, tocan el corazón de la nación. Adelante, mi coronel. Podríamos embosar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno al ataque terrorista de la FARC contra la repetidora de comunicaciones Montezuma del Batallón San Mateo en el área rural del municipio de Puerto Rico de Risaralda, con la muerte de 15 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional y la pérdida de un avión fantasma en septiembre del 2000. Pues quisiera como redondearlas en un breve comentario para ser muy concisos, ¿no? En primera medida, la irresponsabilidad de la dirigencia política nos ha traído todas estas tragedias. Ellos siempre se lavan las manos y dicen que le han dado el apoyo que necesitan las fuerzas militares y que como no se ha podido, entonces toca negociar porque es que es imposible ganar la guerra y eso les facilita son sus intereses personales. Entonces, la dirigencia política tiene una enorme responsabilidad. Y aquí, en este caso, el señor Andrés Pastrana tiene muchísima, porque amarró las fuerzas militares, no permitió hacer muchas cosas y estaba igual que está Petro ahora, que no fueran a tocar los bandidos, que no les dijeran terroristas, que no les dijeran cartel. O sea, es que la historia se repite y se nos olvida. Y puso a unas personas neófitas, desconocedoras completamente de estrategia militar y de la estrategia de los bandidos, dice que a negociar la paz con ellos. Por eso les dieron 2 vueltas. Tampoco se le puede olvidar al país la sevicia, la criminalidad, el daño que estos delincuentes le han hecho al pueblo colombiano. Cuando matan a un soldado, no están matando a alguien de la high life, ni de la clase alta, como ellos dicen, ni de la burguesía, sino están asesinando al mismo pueblo. Cuando violan a una niña campesina, están atacando al pueblo. Cuando secuestran a un campesino y lo vuelven guerrillero, lo convierten en terrorista, están dañando a ese campesino que puede ser un gran agricultor o que puede ser alguien muy productivo en el sector agropecuario o, por qué no, puede estudiar y llegar a ser alguien muy útil para la nación. Entonces, el daño que estos bandidos del Partido Comunista le han hecho al país es increíble y no se ha contado en su verdadera dimensión. En tercera medida, queremos resaltar aquí la forma tan sesgada como se cuenta la historia en el Colombia, con la misma complicidad de los medios de comunicación, de la academia y de los supuestos analistas. Les contaba que el día domingo escuchamos a Diana Uribe hablando hasta por los codos de lo divino y lo humano en la Radio Nacional, que la pagamos los colombianos, que es del Estado colombiano, diciendo que la guerrilla había nacido producto de la acción de Estados Unidos en la Guerra Fría contra el pueblo colombiano, que los guerrilleros eran unos pobres campesinos que se han levantado en armas y que la Unión Soviética no ha tenido nada que ver, sino que era la ideología de algunos de ellos que identificaban. Entonces, con esos mensajes así, es increíble que se pueda formar reconstrucción histórica de lo que sucede en el país. Con esos 4 reflexiones que hago, les paso la palabra sucesivamente a mi coronel González, a mi coronel Alarcón, a mi coronel Saldaña y a Vicencio. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Son tanta la acumulación de hechos de terrorismo y violencia por parte de los grupos bandoleros comunistas en Colombia que parece que nunca vamos a acabar los capítulos. Esperemos que nos alcance el tiempo para terminar esa gigantesca enciclopedia. La cordillera occidental de Colombia parte desde el sur del país, en el departamento de Nariño, y se extiende hacia el norte hasta llegar a la frontera con Panamá, una región que recorrimos muchas veces para nuestro disfrute visual y para amor patriótico. Esta región, denominada como la planicie del Pacífico, está compuesta por la vertiente occidental, el piedemonte de la cordillera, las zonas bajas y planas que son muy anegadizas y que llegan hasta la costa del océano. Toda ella está cubierta por espesa selva que ha sido creada por la naturaleza debido a la gran cantidad de lluvias y su clima cálido y muy húmedo. Por esta razón, no está muy poblada, careciendo de vías de comunicación. Es todo un sector muy propicio para la presencia de grupos ilegales armados dedicados al terrorismo y a la vida criminal, en especial en el sur del Chocó, donde se encuentra una considerable riqueza aurífera,
puesto que les da la posibilidad de financiarse por medio de la extorsión y el secuestro de la indefensa población. De tal manera que han sometido a los humildes pobladores por medio de la amenaza constante, a pesar de que sus habitantes escasamente sobreviven de una explotación minera muy artesanal. Por esta razón, las Fuerzas Armadas hacen presencia en dichas áreas para proteger al pueblo colombiano de la persecución al máximo de lo que les es posible. Y como esto les impide a los bandoleros desarrollar sus actos delincuenciales, han sido constantemente atacados nuestras tropas, como es el caso del combate en el Cerro Montezuma, o también llamado Tatamá, donde 15 héroes de la patria rindieron su vida en combate en procura de defender al pueblo colombiano. El motivo por el cual en el día de hoy se deja plena evidencia de su sacrificio, que fue ignorado por el informe de la verdad redactado por una comisión nombrada para ese noble fin. Pero dicha comisión fue integrada por simpatizantes de estos grupos criminales, en especial de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Calculado olvido con el premeditado fin de ocultar la culpa de los terroristas, al mismo tiempo que minimizar el sacrificio de la vida de los soldados que se inmolaron para defender a su pueblo, y por eso mereciéndose el título de héroes. Para contrarrestar esta infamia cometida por los terroristas intelectuales de esa comisión, admiradores de la perversa ideología comunista, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con espíritu patriótico se ha dado a la tarea de desenmascarar el engaño de dicho informe, contando la verdad tal como aconteció, sin tergiversaciones calculadas, para engañar al pueblo colombiano, siguiendo los fieles testimonios de los sobrevivientes y los registros documentados de los hechos. Esa es nuestra verdadera historia. Muchas gracias, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel, muy amable. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, hoy tenemos la presencia en el Facebook de mi general Vázquez. También estamos aquí contando con Eduardo Patiño. Y mi comentario para el día de hoy es el siguiente. La cortina de humo del sesgado informe del cura de Rux. Viendo y analizando la edición del programa del día de hoy, nos preguntamos siempre por qué estos significativos episodios no fueron tenidos en cuenta y menos darle la trascendencia que se merecen, pues obran como una cortina de humo para esconder la verdad de la sevicia y crueldad de las comunistas FARC, prácticamente en contravía de la justicia humana mundial con el derecho internacional humanitario. Se le cayó la señal. Imperdonables en las demás partes del mundo, acá por el contrario, son premiados, y con qué benevolencia y onerosos regalados e inmerecidos dineros, todos provenientes del pago de nuestros impuestos, pagos producto del sudor de nuestro trabajo. Por eso los comunistas solo nos permiten oír lo que expresan esos mentirosos informes, de manera tal que no se nos permite ver más allá y menos de las acciones que son las verdaderamente verdaderas. Pero esto no es lo único. Nos quieren configurar impositivas y contradictorias acciones, negar el derecho que nos asiste a todos de calificar como héroes a nuestros a nuestros hombres que han ofrendado la vida para que poco a poco, es que nos olvidemos para implantar e implementar los que ellos, los comunistas, nos amenazas de investigaciones, dice que por andar por una vía de nuestro país con
con los hijitos cumpliendo un traslado y amenazando con investigaciones, y también para el olvido. Nos han tumbado las a hurtadillas nuestro monumento a los héroes, por allá en la calle 80, mientras el pueblo se les olvida que los héroes de la independencia, que en letras decorativas permanecían allí para conocimiento de todo el mundo, las fustas patrióticas que jamás, a pesar de que los comunistas traten de hacernos olvidar, podrán ser retiradas de nuestras mentes, y menos fallarles en el culto a su entrega en vida. Pasen sus tumbas y no les olvidaremos jamás. Reitero al final, consultar nuestra página web y los ya casi 370 ediciones del programa de la memoria histórica para que analicemos y nos enteremos en familia, con presencia de las juventudes, de lo que es la verdad verdadera. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, muy amable. Adelante, mi coronel Saldaña. Buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Buenos días a los compañeros del aula máxima de Fundel Virtual y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexiona al episodio 366 de hoy, 13 de julio de 2023. Objetivo: Colombia. Como en el ajedrez, la guerra la gana quien comete menos errores y viceversa. Lo vimos en el caso del episodio del 10 de julio, Ogaño, cuando fueron asesinados por el grupo terrorista de la FARC en sangrienta emboscada el día 11 de julio de 1981 en el área rural de San Vicente del Caguán, 9 comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército. Y por supuesto también lo vemos aquí, en este episodio 366 que presenta Fundel, en donde se muestran errores, unos de tipo táctico y otros monumentales de tipo político, que no han entendido la combinación de acciones terroristas mientras hablan y manipulan los llamados procesos de paz. Pero ahora me refiero, sin desconocer este episodio, al de la masacre contra los comandos, para mostrar dos aspectos. Uno de ellos, el del engaño, en el que cayeron las tropas, cuando supuestamente se entregó un bandido de la FARC desmirriado, con su armamento obsoleto y sin municiones, y llevó la noticia que el frente que realizó la masacre y al que él pertenecía estaba tan debilitado como él mismo, militarmente y sin medios logísticos para maniobrar y combatir. Astucia y estrategia de la que tantas veces hemos hablado aquí, empleado por los narcoguerrilleros. De igual manera, mostrar que una vez analizadas las circunstancias y los adversos resultados, los militares que no apoyaron oportunamente la operación fueron juzgados y condenados en un consejo de guerra. Patente inequívoca de la resiliencia institucional. Cuando las fuerzas militares tenían la jurisdicción de la justicia penal militar, que han llamado fuero, y que por estrategias políticas e ideológicas ha perdido vigencia, y hasta por medio de una simple acta se le dio la supremacía de abocar conocimiento de actos, así sean del servicio y con ocasión del mismo, a la justicia ordinaria, hasta llegar a la llamada JEP. Absurdo que ni siquiera se vio en los procesos de Nuremberg, en donde al final casi todos salieron libres. Pero mientras esto ocurre, se sigue engañando al ingenuo ciudadano que, desconocedor de la habilidad de los depredadores de este país, clase política y narcoguerrilla, siguen en fallidos procesos de paz, otro medio de combinación de lucha para debilitar al Estado en la toma del poder. Mientras que los políticos y gobernantes de turno, aún viendo secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados, siguen incólumes, porque según ellos, como dice el epigrama,
Aquí no ha pasado nada, nada de particular. Estamos perdiendo la guerra, no militarmente, sino por errores políticos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Adelante, Vicencio. Buenos días. Este día yo me encontraba en Comando Ejército y era un viernes por la noche, por la tarde, cuando me subo a comunicaciones a entregar, en esa época, unos radiogramas. Y con el radiooperador comenzamos a escuchar la transmisión de lo que está sucediendo ahí en el cerro. En un inicio no se escuchaba bien, pero ya se comenzó a captar que fue cuando hirieron en primera instancia a mi coronel Sánchez y luego reportan la muerte. Bajo yo y yo estaba en comunicación solamente por una situación circunstancial. Bajo yo y donde el comandante del ejército a informar lo que yo acababa de escuchar. Estaba solamente el rapeador y yo, entonces me dijo, rapeador, baje mi mayor. Bajé yo y estaba el ayudante de un compañero mío, Paniagua, y Paniagua me dice, sí, siga, y hablé con mi general. Entro yo, mi general, acabamos de escuchar esto, y donde en comunicaciones coge mi general su agenda y subimos a comunicaciones, comenzamos a escuchar todo. Y ahí mi general Mora ordena al comandante, a mi general, Ardila. no, de las fuerzas, llama a como a 3 o 4 generales. Entonces a mi general Velasco, que era el comandante de la Fuerza Aérea en ese momento, si no estoy mal, y también llega a la oficina tipo 5 de la tarde y comienzan a listar a preparar gente, a traer gente en Tolemaida. En Tolemaida disponen un Hércules como a las 8 de la noche para que transporte personal hacia Pereira. Tipo 10 de la noche el avión fantasma ya comienza el ametrallamiento en la parte superior y pues bueno, los generales que estaban ahí, todos, solamente para decir todo el comprometimiento que hubo de la tropa, del apoyo de las fuerzas y la disponibilidad con todos los recursos. Era una noche había mucha nube. El avión fantasma, si no estoy mal, hace unos dos vuelos o 2 sobrevuelos y retanquea. Y ya en la madrugada fue cuando tuvo el accidente. Solamente puedo decir que fue todo se coordinó cuando hirieron a mi general en el pie. Él iba subiendo también, pero fue una circunstancia esporádica. Y fue cuando todas las fuerzas, todo el mundo participó, las fuerzas especiales, todo el mundo estaba en disposición y había los recursos y los medios para ese momento. En ese momento, gracias. Bueno, gracias, Vicencio. Muy interesante la parte histórica que usted reconstruye, que es lo que en la vida civil no se sabe y piensan que eso es disponga y vaya, mande un avión y listo. Y no entienden todas las dificultades logísticas, administrativas, operacionales que hay. Sí, fue un evento muy trágico. Todos los conceptos de ustedes hoy se enfocaron en la justicia. Coincidencialmente, mi coronel González, mi coronel Saldaña y mi coronel Alarcón, la justicia, en reconstruir los hechos, la irresponsabilidad del señor de Rux con su informe sesgado y la indiferencia del pueblo colombiano que ha perdido a lo mejor de su juventud defendiéndolo y todavía no entiende que hay es que respaldar la institucionalidad y no cometer errores tan crasos como haber elegido al señor Petro, que ahí vemos los resultados. Pues bien, llegamos al final de nuestro ejercicio. Les agradecemos a todos la asistencia. Los invitamos esta noche a analizar la sobresaliente noticia que hay para el país, que esta vez la Corte Internacional de La Haya falló como debía ser, aunque hubo 4 vándalos que votaron en contra de Colombia,
realmente 13 concluyeron que la demanda de Nicaragua era espuria, que era engañosa y que por lo tanto no tiene ningún derecho, ninguna pretensión sobre nuestro mar territorial. Eso es una gran noticia para el futuro del país y lo que nos queda ahora es lo que siempre hemos recomendado, plantar nuestras corbetas en el meridiano 82 y hacia el oriente no pasa ninguna embarcación nicaragüense a hacer nada, porque así el primer fallo siga vigente en contra de Colombia, eso es territorio nuestro. Nosotros debíamos estar ocupando hasta la Mosquitia, porque fue una trapacería histórica lo que nos ocurrió allí, pero ya se legitimó de esa manera con el Tratado de Guerra Bárcenas en el 28 y ya toca sostenerlo de esa manera. Pero del meridiano 82 hacia el oriente nosotros no podemos ceder un solo centímetro. Que la Corte en su momento espurio del 2012 haya fallado contra Colombia, pues que se queden con su fallo guardado, porque Colombia no debe ceder. Y el de hoy nos corrobora que teníamos también razón en el fallo pasado, pero que los intereses oscuros de China y de los comunistas y bandidos que hay en el mundo nos birlaron 75.000 kilómetros de territorio que no los puede entregar Colombia. Hoy queda claro que ese fallo fue espurio, pero como no se trataba de eso, sino de otra segunda demanda que tenía Nicaragua, que esta noche nos lo explicará el capitán Rojas. Feliz día para todos y quedamos atentos siempre con ustedes a seguir compartiendo la historia de nuestro país.